Bueno, en este primer módulo del curso de régimen de bienes vamos a intentar de dar una aproximación, una visión general de nuestro régimen patrimonial con conceptos que conviene siempre tener refrescados antes de ir de lleno a algunas cuestiones puntuales y precisas que se pueden dar en la jurisprudencia más habitualmente y finalmente, como habíamos dicho anteriormente, vamos a ver una visión general de la reforma al Código Procesal, al Código Civil y Comercial de la Nación con el proyecto de reforma del 2011. Entonces, en este primer módulo, ustedes van a ver que vamos a dar un breve repaso. Sería imposible abarcar uno de los temas, calculo yo, que es el más complejo de derecho de familia, como es el régimen patrimonial, en estos breves minutos. Pero más o menos vamos a puntualizar unas 5 cuestiones que hay que tener en cuenta antes de profundizarlas. Lo primero que tenemos que ver es nuestro régimen patrimonial, ¿sí? Y la mal llamada sociedad conyugal. Aún hoy, luego de 50 años aproximadamente desde la reforma de 1968, se sigue confundiendo el término sociedad conyugal, se sigue confundiendo qué tipo de régimen tenemos, y eso, más allá de la discusión jurídica o, si se quiere, académica, redunda en conflictos en la práctica profesional cuando los letrados, al confundir el tipo de régimen o al no diferenciar bien a qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad conyugal o de un régimen de comunidad o qué tipo de régimen tenemos, vemos algunos planteos erróneos que conviene en ese sentido hacer algunas precisiones. La sociedad conyugal, como ustedes pueden ver, ya había dicho Vidal Tacchini en el año 71 que no existe más. La sociedad conyugal, a partir de la reforma, no existe. Lo que tenemos es un régimen patrimonial. La sociedad conyugal y la comunidad de ganancias era el régimen vigente en el Código Civil de Vélez. Luego hubo algunas evoluciones que vamos a ver más adelante, vamos a repasarlas, pero en la actualidad y desde el año 68 tenemos un régimen de separación de bienes con participación en las ganancias. A esto nos vamos a referir un poco más adelante. Lo que hay que tener en cuenta es que el régimen patrimonial es un marco jurídico. El régimen patrimonial o la sociedad conyugal, que es lo mismo, es un marco jurídico, es un conjunto de normas que lo que van a hacer es regular las relaciones entre cónyuges y entre cónyuges y terceros. No es más que un conjunto de artículos de un código. Eso es el régimen patrimonial o la sociedad conyugal. Por eso vamos a dejar de lado lo que es la discusión sobre su naturaleza jurídica y demás. Hay que tener en cuenta que es un régimen de normas. Como decíamos, el nuestro es un régimen de separación de bienes. ¿Por qué? Porque cuando repasemos un poquito que la titularidad de los bienes es separada, la administración de los bienes es separada, la responsabilidad es separada, evidentemente hay una separación de bienes. La comunidad se va a formar en la disolución. Y más allá de cualquier discrepancia doctrinaria, todos los autores, llamen como llamen a nuestro régimen, coinciden en que hay una comunidad diferida, una comunidad en expectativa, una ganancialidad en expectativa. Llamemos como lo llamemos, en realidad no hay diferencia en la práctica en cuanto a su aplicación. Pero hay que saber diferenciar o hay que tener en cuenta a qué nos estamos refiriendo. Porque si llamamos por la costumbre comunidad a algo que no es comunidad, podemos incurrir en errores que se ven en la práctica. Entonces, este régimen de bienes, dijimos que no hay comunidad, no hay bienes de una comunidad, no hay bienes cuyo titular es una sociedad distinta de los cónyuges, sino que hay bienes propios y bienes gananciales cuyos titulares son los cónyuges. ¿Sí? Artículo 1276 estableció, a partir de la reforma de la 17711, una diferencia entre una separación de titularidad, de administración y por otra reforma previa de responsabilidad. Ya lo vamos a ver cuando repasemos un poco la responsabilidad frente a terceros. Entonces, hay bienes propios y bienes gananciales. Un típico error es afirmar que un bien ganancial es de los dos. Un bien ganancial no es de los dos. Un bien ganancial simplemente tiene esa característica porque al momento de la disolución y luego en la liquidación ese bien va a ser participado o partido o liquidado entre los dos cónyuges. Eso implica la ganancialidad. El esfuerzo mutuo que hace que ese bien determinado,
todos sabemos que son los adquiridos durante el matrimonio a título oneroso en rasgos generales, esa característica de ganancialidad les va a dar esa posibilidad al otro de solicitar la mitad de ese bien al momento de la disolución. Por eso la ganancialidad origina un derecho de participación en expectativa. ¿Sí? Distinta es la situación de los bienes adquiridos conjuntamente. En el caso de los cónyuges que adquieran conjuntamente un bien, habrá un condominio o habrá copropiedad de esos bienes. Y en ese caso entonces se me va a superponer las normas del régimen de bienes o de la llamada sociedad conyugal, como aún así la denomina el código, con las normas del condominio. Ahí vamos a tener que administrar las partes indivisas de acuerdo a las normas del régimen patrimonial y de acuerdo a las normas del condominio. Esto habría que explayarse mucho más, pero sintéticamente, si ambos cónyuges compran un inmueble, un departamento, habrá condominio de partes indivisas gananciales, supongamos, y cada cónyuge podrá, porque ¿qué es lo que ocurre? La parte indivisa está en el patrimonio de cada cónyuge. Por más que el bien físicamente esté unido, las partes indivisas están separadas jurídicamente. Entonces, si yo, uno de los cónyuges, quiero vender mi parte indivisa, solamente necesitaré el asentimiento del otro cónyuge. No voy a poder vender todo el bien porque ahí rigen las normas del condominio. Este ejemplo vale para que repasemos las normas de disposición y administración y vemos cómo se puede complicar en los casos del condominio. Dejé de lado la discusión sobre la calificación única o dual de los bienes porque creo que es un tema ya superado y hay una muy minoritaria parte de la doctrina que sostiene la calificación dual. ¿Sí? La calificación es prácticamente unánime, la teoría que indica que es única. ¿Sí? El bien o es propio, o es ganancial, o es de uno, o es de otro, o hay condominio entre ambos. Como veníamos diciendo, la administración y disposición de los bienes es totalmente separada, es libre. El 1276 dice que cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes. Por supuesto que hay límites, ¿sí? No es totalmente libre, sino que en ciertas circunstancias hay límites impuestos por el 1277, el 135 del Código Civil, la Ley de Bien de Familia para su desafectación. Pero en realidad esto no implica que no haya separación de bienes y no implica que haya una comunidad de ganancias. El titular administra, el titular dispone libremente. Por eso en el caso de los condominios, como ustedes tienen graficado, se superpone a este sistema el régimen de unanimidad entre condóminos para administrar o para disponer. Recordemos que lo que hace un condominio no obliga a los demás respecto, lo que hace un condominio respecto, el bien no obliga a los demás, sino que necesita la conformidad unánime para administrar y para disponer. Estos rasgos vienen ya impuestos hace, ya les dije, más de 40 años. La responsabilidad frente a terceros y los cónyuges, y entre cónyuges. Esto ya es previo a la reforma de 7711. Ya la ley 11357 imponía la separación de responsabilidad entre cónyuges, es decir, que un cónyuge no responde por las deudas contraídas por el otro. Un cónyuge responde con todo su patrimonio por sus deudas. El que no contrajo la obligación no va a responder por esas deudas. Obviamente esto también reconoce excepciones, como son la posibilidad que el acreedor ejecute a quien no contrajo la deuda, solo pudiendo atacar los frutos de los bienes de ese cónyuge. Es decir, el principio es que cada cónyuge responde por sus deudas y el que no contrajo la deuda responderá solamente con los frutos de sus bienes en los supuestos de excepción del artículo 6 de la ley 11357. Recordemos que son las necesidades del hogar, la educación de los hijos y la conservación de los bienes comunes. De modo que esta responsabilidad frente a terceros es lo que la doctrina reconoce o define como pasivo provisorio, o la cuestión de la obligación, es decir, ¿quién responde frente al acreedor? Distinta es la situación entre cónyuges. Entre cónyuges ocurre la llamada responsabilidad o pasivo definitivo, que esto se va a dar al momento de la liquidación del régimen entre cónyuges con las llamadas recompensas. Ya vamos a ver más adelante en profundidad en el segundo módulo que las recompensas son créditos entre cónyuges al momento de la liquidación. Entonces hay una clara distinción. Responsabilidad frente a terceros se aplica la ley 11357.
responsabilidad entre cónyuges se aplica el artículo 1275. Esto ya es unánime en la doctrina prácticamente, en que están claramente diferenciadas estas dos situaciones. Hubo obviamente en el momento de la sanción de la 11357 una discusión acerca de si el 1275 había sido derogado, pero bueno, esta es lo que acabamos de explicar, es la postura prácticamente unánime. Finalmente, vamos a, en esta rápida revisión del régimen, que no pretende ser un resumen, sino marcar cuestiones que tenemos que tener claras antes de seguir, y mucho más de cara a la reforma. El proyecto de reforma del 2011 impone grandes cambios en todo el derecho civil, pero fundamentalmente en el derecho de familia. Y dentro del régimen patrimonial lo que ocurre es que hay cambios. Y estos cambios tenemos que entenderlos a la luz de los antecedentes jurisprudenciales previos que reconoce el proyecto y las leyes y las normas que están vigentes hoy día. Llegado el momento entonces de la disolución del régimen por las causales legales, ¿sí? Recordemos tema muerte, muerte presunta, muerte natural, divorcio, separación personal, nulidad, o las causales específicas de separación judicial de bienes, ¿sí? Establecidas en el artículo 1295, 1298, que son aquellas en las que uno de los cónyuges pide el cambio de régimen directamente. Se disuelve el régimen patrimonial vigente y se cambia a un régimen de separación de bienes, por las causales de abandono de hecho, interdicción de un cónyuge, quiebra, concurso, etc. Ocurrida la disolución, es cuando realmente se van a plantear los problemas más conflictivos en el régimen patrimonial. Porque mientras el régimen está vigente, más allá de alguna cuestión de necesito el asentimiento de mi cónyuge para vender, o la cuestión de un acreedor que se presenta a cobrar su crédito, no hay mayores complicaciones. El problema va a estar en la disolución del régimen y todo el proceso de liquidación que va a terminar en un proceso o en una partición de bienes. Entonces, disolución, proceso de liquidación y partición de los bienes. En el supuesto es donde, digamos, en este periodo, llamado indivisión postcomunitaria para la mayoría de los autores, para nosotros es una comunidad post-régimen, ya que si decimos que no hay comunidad no puede haber indivisión postcomunitaria. En este periodo de comunidad, efectivamente se va a formar una comunidad de bienes gananciales, desde la disolución hasta la partición efectiva de los bienes. Y en ese periodo, como no hay normas jurídicas que lo regulen, es donde más conflicto va a haber entre cónyuges y con los terceros. Entonces, en esta disolución, operada la disolución por las causas legales, entramos en este periodo de comunidad post-régimen y vamos a entrar en un periodo de proceso de liquidación. La liquidación de los bienes es un proceso, más allá de que es un incidente dentro del divorcio, va a ser un proceso, un procedimiento, una serie de pasos como inventarios, avalúos, determinación de cuáles son los bienes, tasarlos, hacer impugnaciones, impugnar calificación de bien, este es propio, este es ganancial, acciones de fraude, etc. Una vez que tengamos todo ese periodo terminado, vamos a ir a la partición de los bienes por mitades, en principio. ¿Sí? Recordemos que el 1315 establece que los bienes se dividen por mitades independientemente del esfuerzo que hayan tenido los cónyuges o el trabajo o las tareas que haya hecho cada uno. Es totalmente irrelevante. Como también es irrelevante la culpa en el divorcio. El culpable se llevará la mitad de los bienes gananciales. En ese aspecto no va a haber inconveniente, con la salvedad que vamos a tocar más adelante, que es la separación de hecho previa, ¿sí? De modo que este es un breve repaso de un tema que es sumamente abarcativo e imposible de agotar, pero me parece bueno que veamos o repasemos estas cuestiones generales del régimen para en el próximo módulo tocar temas puntuales que, como les dije, me parece bien o me parece más adecuado enfocarme en el periodo de disolución. Disolución, comunidad post-régimen y liquidación, que es el periodo donde va a haber más conflicto entre los cónyuges. De modo que en breve vamos a iniciar el segundo módulo.